Viajamos a la región de Murcia, donde se disputó una nueva edición de la Baja Lorca Ciudad del Sol, cuarta prueba puntuable del Campeonato de España de Rallys Todoterreno. Después de varias citas marcadas por la lluvia y el barro, el calor y el polvo fueron los grandes protagonistas de un fin de semana en el que las temperaturas superaron ampliamente los 30 grados. Además, la organización tuvo que reaccionar a contrarreloj ante diversas restricciones medioambientales, rediseñando el recorrido apenas unas horas antes de la salida. El resultado fue una prueba compuesta por 4 especiales de 95 kilómetros para un total cercano a los 400 kilómetros contra el cronómetro. La victoria absoluta fue para Santiago Carnicer y Sergio Peinado, que repitieron triunfo en Lorca por segundo año consecutivo tras una intensa lucha por la victoria. Pero la noticia que más nos interesa tiene nombre aragonés. Laura Bonillo volvió a firmar una actuación destacada en una de las pruebas más duras de la temporada. La piloto turolense logró imponerse entre las participantes femeninas y además sumó una importante tercera posición dentro de la categoría T1. Un resultado que la sitúa provisionalmente en la segunda plaza del Campeonato de España de Rallys Todoterreno. Sin embargo, el resultado deportivo no fue lo más importante del fin de semana. La Baja Lorca se disputó apenas unas horas después del fatal accidente sufrido por los hermanos Ortiz en el Rally La Cerámica, un acontecimiento que estuvo muy presente entre los participantes durante toda la carrera. Así nos lo explicaba Laura Bonillo al finalizar la prueba. Sí que es cierto que ha sido un rally complicado para nosotros por los acontecimientos de nuestros compañeros en el Rally de La Cerámica. Nos conocemos, somos compañeros y al final pues ya no corres con la mente donde debes de tenerla, pero bueno. Palabras sinceras que reflejan el sentir de muchos pilotos durante un fin de semana especialmente difícil para el automovilismo español. Mientras tanto, en lo deportivo, Laura Bonillo abandona Lorca con un nuevo trofeo. Año con trofeo en la mano, así que contentos en ese sentido. Contentos por nuestra tercera posición en la categoría T1. Tuvimos un pinchazo, pero bueno, aún así terminamos terceros. Liderando la clasificación femenina y ocupando la segunda posición provisional de la categoría T1 del Campeonato de España de Rallys Todoterreno.